La rutina se había apoderado de mi vida. Cada mañana el sonido del despertador rompía el silencio de la casa, y me levantaba con la misma sensación de vacío que me acompañaba desde hacía años. Mi esposo, sumido en sus propias preocupaciones, apenas cruzaba palabra conmigo. La comunicación se había convertido en un eco distante, una serie de gestos automáticos y miradas ausentes. Las conversaciones eran superficiales, limitadas a lo esencial, que íbamos a comer o si habíamos pagado las cuentas. Valencia seguía vibrante a mi alrededor con sus festivales y su bullicio incesante. Sin embargo, yo me sentía invisible en medio de esa energía. Las fallas se acercaban y la ciudad comenzaba a llenarse de color y ruido, pero yo no podía dejar de pensar en la monotonía que había invadido mi hogar. Mis días transcurrían entre la cocina y el sofá, donde pasaba horas frente al televisor sin prestar atención a lo que veía. Una tarde decidí visitar una exposición fotográfica en un local del centro. Era un pequeño espacio lleno de imágenes que capturaban momentos efímeros de la vida cotidiana. Al entrar, el aroma del café recién hecho me envolvió y me sentí momentáneamente reconfortada. Caminé entre las fotografías, admirando cada una como si fueran fragmentos de vidas ajenas que nunca conocería. De repente lo vi. Mi hijastro estaba allí, concentrado en su trabajo como fotógrafo. Sus ojos brillaban mientras hablaba con otros asistentes sobre sus obras. Nunca había prestado mucha atención a su pasión por la fotografía, siempre había sido solo un chico más en mi vida. Sin embargo, esa tarde algo cambió. Me acerqué lentamente y él levantó la vista al verme. Un destello de sorpresa iluminó su rostro antes de que una sonrisa se dibujara en sus labios. ¿Te gusta?, preguntó señalando una foto donde se capturaba un instante fugaz en un festival local. Es hermosa, respondí con sinceridad, sintiendo como ese simple intercambio despertaba algo dentro de mí. Gracias, dijo él con un tono cálido que resonó en mí más allá de lo esperado. En ese momento sentí que por primera vez alguien me veía realmente. No era solo una mujer casada atrapada en su rutina, era alguien cuyas emociones aún podían ser tocadas por el arte. Mientras continuábamos conversando sobre las imágenes expuestas, noté cómo los otros asistentes parecían desvanecerse a nuestro alrededor. La conexión entre nosotros crecía silenciosamente, cada palabra parecía llenar los huecos vacíos que llevaba arrastrando desde hacía tiempo. ¿Te gustaría hacer una sesión de fotos algún día?, sugirió él al final de nuestra charla. La propuesta me tomó desprevenida, no sabía cómo responder. La idea me emocionaba y asustaba a partes iguales. ¿Qué significaría eso? Pero también sentía una chispa encenderse dentro de mí ante la posibilidad de sentirme viva otra vez. Al salir del local, el aire fresco acarició mi rostro mientras caminábamos juntos hacia el coche. A medida que nos alejábamos del bullicio del evento, comprendí que ese encuentro había sido más significativo de lo que imaginé inicialmente. Esa noche regresé a casa con una mezcla de emociones, inquietud y esperanza se entrelazaban dentro de mí como dos corrientes opuestas. La cena transcurrió sin incidentes, mi esposo ni siquiera notó mi ausencia mental mientras servía los platos en la mesa. A medida que caía la noche me encontré pensando en aquel encuentro inesperado y como un simple cumplido había logrado hacerme sentir vista por primera vez en años. En ese instante fugaz compartido con mi hijastro, experimenté una conexión genuina que hacía tiempo no conocía. El día siguiente llegó sin cambios evidentes en mi vida cotidiana, sin embargo, algo dentro de mí había comenzado a transformarse sutilmente. La idea de esa sesión fotográfica comenzó a ocupar mis pensamientos más frecuentemente. ¿Sería posible encontrarme nuevamente con esa parte olvidada de mí misma? La semana pasó lentamente mientras reflexionaba sobre el encuentro anterior y las posibilidades futuras. Finalmente decidí aceptar su invitación para hacer esa sesión juntos, necesitaba experimentar esa conexión nuevamente y ver hasta dónde podía llevarme. Al llegar al estudio donde él trabajaba habitualmente encontré un lugar lleno de luces suaves y sombras profundas, cada rincón parecía contar una historia distinta esperando ser revelada a través del lente fotográfico. ¿Lista para empezar?, preguntó él con una sonrisa cómplice mientras preparaba su cámara. Asentí nerviosamente mientras tomaba lugar frente a él, no sabía bien qué esperar ni cómo iba a desarrollarse todo esto entre nosotros.
Pero al mirar su expresión concentrada mientras ajustaba los parámetros técnicos sentí algo familiar. Era como si estuviera siendo vista nuevamente por alguien capaz de captar no solo lo superficial sino también lo oculto tras mis muros emocionales. Las primeras tomas fueron sencillas, sonreía forzada pero poco a poco fui relajándome ante su mirada atenta detrás del lente. Cada clic resonaba como un eco profundo dentro mío, comenzaba a sentirme viva otra vez. Sin embargo, esa sensación pronto fue acompañada por un peso creciente. ¿Qué significaría esto? La culpa comenzó a asomarse entre mis pensamientos como un intruso indeseado. Sabía que esta relación no convencional podría traer consecuencias complicadas para todos nosotros. Mientras continuábamos con la sesión noté cómo sus miradas se volvían más intensas cada vez que nuestras miradas se cruzaban durante las tomas. Era como si estuviéramos compartiendo secretos silenciosos bajo las luces del estudio. En uno de esos momentos fugaces cuando nuestras manos casi se rozaron accidentalmente al cambiar posiciones para capturar mejor la luz entrante, sucedió algo inesperado. Nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos rápidamente como si hubiéramos tocado fuego ardiente. Ambos nos miramos atónitos por lo sucedido, la realidad se desdibujó momentáneamente ante aquella conexión intensa e inesperada compartida entre nosotros dos. La sorpresa del beso nos dejó en un estado de confusión. La tensión que había crecido entre nosotros a lo largo de las sesiones de fotos se había manifestado de una manera inesperada. Me sentía viva, pero también abrumada por la culpa. ¿Qué estaba haciendo? Era mi hijastro y aunque la conexión era innegable, el peso de la moralidad me golpeó con fuerza. Durante los días siguientes, las sesiones continuaron. Cada encuentro se volvía más complicado. La cámara capturaba no solo imágenes, sino también momentos cargados de emociones. Me encontré deseando que cada sesión durara más tiempo, que cada clic del obturador congelara no solo nuestra imagen, sino también ese instante en que nos habíamos atrevido a cruzar una línea invisible. Sin embargo, la culpa me seguía como una sombra. Él parecía notar mi inquietud. Mientras revisábamos las fotos en su estudio, me observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad. Una tarde, mientras discutíamos sobre el enfoque de una imagen en particular, rompió el silencio. ¿Te sientes bien?, preguntó con voz suave. Sí, solo tengo muchas cosas en la cabeza, respondí evasivamente. Él asintió, pero su mirada penetrante no se apartó de mí. En ese momento comprendí que no era solo yo quien luchaba con esta situación, él también parecía atrapado entre dos mundos. La revelación me sorprendió y al mismo tiempo me dio un sentido de alivio. No estaba sola en esto. A medida que avanzaban las semanas, comenzamos a explorar diferentes lugares en Valencia para nuestras sesiones fotográficas. Los festivales llenaban las calles con colores vibrantes y música animada, sin embargo, yo solo veía sombras sobre mi vida cotidiana. En medio del bullicio del mercado central o mientras paseábamos por el jardín del Turia, cada rayo de sol parecía recordarme lo que estaba en juego. Una tarde decidimos hacer una sesión en un café local donde el aroma del café recién hecho impregnaba el aire. Al sentarnos juntos frente a la cámara, noté cómo las miradas curiosas de otros clientes se posaban sobre nosotros. Esa atención ajena me hizo sentir vulnerable y expuesta. No deberíamos estar aquí, murmuré mientras él ajustaba la luz. ¿Por qué no? La vida sigue, respondió él con una sonrisa desafiante. Su actitud despreocupada me hizo reír por primera vez en días. Sin embargo, esa risa se desvaneció cuando recordé lo que realmente significaba nuestra relación, un secreto que podría destruir todo lo que conocía. Mientras tomábamos algunas fotos espontáneas entre sorbos de café y risas nerviosas, algo cambió en el ambiente. La conexión entre nosotros se intensificó nuevamente, era como si estuviéramos atrapados en nuestra propia burbuja ajena al mundo exterior. Fue entonces cuando decidí ser honesta sobre mis sentimientos. No sé si esto es correcto, dije finalmente. Pero no puedo evitarlo, siento que estoy despertando a algo nuevo. Él dejó caer su cámara y se acercó un poco más hacia mí. Yo también, admitió. A veces siento que estoy atrapado aquí, como si nadie me viera realmente. Sus palabras resonaron dentro de mí,
Ambos estábamos buscando algo más allá de nuestras vidas cotidianas llenas de rutinas vacías y expectativas sociales. En un impulso casi instintivo, nuestras manos se encontraron nuevamente y esa chispa encendida antes volvió a encenderse entre nosotros. La tarde pasó volando mientras compartíamos nuestros pensamientos más profundos sobre la vida y nuestros sueños perdidos. Sin embargo, al final del día regresé a casa con una sensación creciente de ansiedad por lo que habíamos compartido. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban como un torbellino interminable dentro de mi mente inquieta. La culpa me mantenía despierta mientras recordaba su mirada intensa y las palabras sinceras que habíamos intercambiado durante aquella sesión fotográfica tan reveladora. Al día siguiente decidí llamarlo para hablar sobre lo ocurrido entre nosotros. Necesitaba entender mejor lo que significaba todo esto antes de seguir adelante o dar un paso atrás definitivamente. Sin embargo, al hacerlo sentí un nudo en el estómago ante la posibilidad de ser descubierta o malinterpretada por alguien cercano a mí. Cuando finalmente logré comunicarme con él, su voz sonó tranquila al otro lado del teléfono. «Hola, ¿todo bien? Quería hablar contigo sobre nuestro beso», dije nerviosa. «No puedo dejarlo pasar sin aclararlo primero». Hubo un breve silencio antes de su respuesta. «Entiendo, ¿quieres que nos veamos?» El simple hecho de pensar en volver a verlo hizo latir mi corazón más rápido. Sin embargo, sabía que cada encuentro nos acercaba más a un precipicio del cual podría ser difícil regresar. Nos encontramos esa tarde nuevamente en su estudio. El ambiente estaba cargado con una mezcla palpable de expectativa e inseguridad. Mientras revisábamos las fotos tomadas días atrás, sus ojos parecían buscar los míos constantemente como si esperaran alguna señal clara sobre cómo procederíamos a partir de ahí. Fue entonces cuando él rompió el silencio nuevamente. «No quiero perderte, pero tampoco quiero arruinarlo todo», confesó con sinceridad. «Siento algo profundo por ti y creo que tú también lo sientes». La confesión flotó entre nosotros como una nube densa llena de posibilidades y temores ocultos al mismo tiempo. Sin poder resistirlo más tiempo ni contener mis sentimientos reprimidos por tanto tiempo, respondí. Nos besamos, fue real para mí. En ese momento ambos supimos que habíamos cruzado una línea definitiva hacia lo desconocido, ya nada sería igual después de eso. El peso del secreto comenzó a hacerse aún más palpable mientras reflexionábamos sobre lo que significaría avanzar desde aquí. ¿Qué camino elegiríamos? ¿Podríamos seguir adelante sin perder todo? La conversación continuó fluyendo entre nosotros mientras compartíamos sueños e inseguridades ocultas bajo la superficie. Sin embargo, cada palabra parecía acercarnos más hacia una inevitable decisión: seguir adelante o retroceder hacia la comodidad engañosa del silencio habitual. Ambos sabíamos que cualquier elección podría cambiar nuestras vidas para siempre. Sin embargo, el deseo ardiente por descubrir que había más allá era irresistible. La luz del estudio de fotografía iluminaba los rostros de los retratos que colgaban en las paredes. Cada imagen capturaba un instante, un fragmento de vida. En ese espacio donde las sombras y las luces se entrelazaban, comenzamos a explorar lo que significaba ser verdaderamente vistos. Durante nuestras sesiones, él me pedía que me relajara, que me dejara llevar por la emoción del momento. Y yo lo hacía sintiendo como la cámara podía revelar más de lo que mis palabras jamás podrían expresar. Un día, mientras revisábamos las fotografías tomadas en nuestra última sesión, una imagen llamó mi atención. Era un retrato en blanco y negro donde mi mirada reflejaba una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Él se acercó y me dijo: «Esta eres tú sin máscaras». Sus palabras resonaron en mí como un eco profundo. Nunca había visto esa versión de mí misma. «¿De verdad crees que soy así?», pregunté sintiendo una chispa de esperanza al escuchar su voz llena de sinceridad. «Sí», respondió con firmeza. «A veces solo necesitamos un poco de luz para ver quiénes somos realmente». La conexión entre nosotros se intensificaba con cada sesión. Sin embargo, la presión por mantener nuestra relación oculta empezaba a pesarme como una losa. La culpa se mezclaba con el deseo, no sabía cuánto tiempo podría seguir ocultando esta parte de mi vida. Me preguntaba si era posible vivir plenamente sin arriesgarlo todo. Durante una tarde calurosa en Valencia, decidimos salir a caminar después de una sesión fotográfica.
La ciudad estaba llena de vida, el murmullo del mercado y el aroma del café recién hecho creaban un ambiente acogedor. Mientras paseábamos por las calles adoquinadas, él tomó mi mano sin pensarlo 2 veces. El simple gesto me llenó de calidez y miedo a la vez. Esto no puede durar para siempre, dije con voz baja. Lo sé, contestó mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. Pero no puedo dejarte ir. Esa tarde nos sentamos en una pequeña cafetería local, rodeados del bullicio cotidiano. Las conversaciones ajenas parecían lejanas mientras nosotros nos sumergíamos en nuestro propio mundo. Hablamos sobre sueños y aspiraciones, pero también sobre miedos ocultos que nunca habíamos compartido antes. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron en un momento inesperado de complicidad. El roce fue suave al principio, casi como si temiésemos romper el hechizo que habíamos creado entre nosotros. Pero pronto el beso se volvió más intenso, era como si todas nuestras inseguridades se desvanecieran por un instante. Cuando nos separábamos, la realidad regresó con fuerza. La culpa me invadió nuevamente. ¿Qué estábamos haciendo? Miré hacia la ventana y vi a varias parejas pasar riendo y disfrutando del día juntos. La imagen contrastaba con la soledad que sentía al regresar a casa cada noche. Él pareció captar mis pensamientos y dijo: «No quiero ser solo tu secreto». Sus palabras resonaron en mí como un mantra repetido sin cesar. La idea de ser algo más que eso era tentadora pero aterradora al mismo tiempo. Mientras continuábamos nuestras sesiones fotográficas, cada imagen parecía contar nuestra historia secreta, cada captura era un susurro oculto entre nosotros, lleno de emociones contradictorias, amor, deseo y miedo a ser descubiertos. Mis momentos más felices se tornaban sombríos al pensar en lo que podría perder si alguien descubría nuestra relación. La presión aumentaba cada día, cada llamada perdida o mensaje sin respuesta me hacía sentir vulnerable e inquieta. Un día después de una sesión particularmente intensa donde él había capturado mi esencia más pura, decidí compartir mis temores con él mientras revisábamos las imágenes en su estudio. ¿Y si alguien nos ve? ¿Qué pasará entonces?, pregunté mientras observaba su rostro concentrado en la pantalla. No podemos vivir con miedo, respondió él con determinación. Lo que tenemos es demasiado valioso para esconderlo. Su valentía me inspiró pero también me llenó de ansiedad. Sabía que el riesgo aumentaba cada vez más, no podía ignorar la posibilidad de perderlo todo por esta conexión tan intensa pero peligrosa. Las semanas siguientes fueron una mezcla caótica de emociones encontradas, días llenos de risas durante nuestras sesiones seguidos por noches solitarias llenas de dudas y arrepentimientos silenciosos cuando regresaba a casa junto a mi esposo. Una tarde decidí salir sola para despejar mi mente y buscar respuestas entre las calles vibrantes de Valencia. Caminé sin rumbo fijo hasta encontrarme frente a una exposición fotográfica sobre las fallas. Las imágenes coloridas mostraban la alegría colectiva del Festival Valenciano pero también reflejaban un sentido profundo de comunidad y pertenencia que anhelaba. Mientras observaba esas imágenes vibrantes llenas de vida e historia, comprendí cuán lejos estaba yo misma del verdadero sentido del amor y conexión humana que deseaba experimentar fuera del secreto. Regresé a casa esa noche sintiéndome más perdida que nunca, el peso del secreto era abrumador, pero algo dentro me decía que necesitaba tomar una decisión antes de perderme completamente en este laberinto emocional. Los días transcurrieron rápidamente hasta llegar al punto crítico donde ya no podía ignorar lo evidente. Mi esposo había comenzado a notar cambios sutiles en mi comportamiento. Sus miradas inquisitivas se volvían cada vez más frecuentes y su preocupación palpable. Una noche mientras cenábamos juntos, él rompió el silencio tenso preguntando: ¿hay algo que quieras compartir conmigo? Su tono era serio pero lleno de amor genuino. Eso solo aumentó mi angustia interna al darme cuenta del riesgo inminente al cual nos enfrentábamos tanto yo como él. Los días se convirtieron en semanas, y cada sesión de fotos con mi hijastro se tornaba más intensa. Las luces del estudio parecían reflejar no solo nuestras imágenes, sino también los secretos que compartíamos. La ansiedad por ser descubierto se instalaba en mí como una sombra persistente. Cada vez que él me miraba a través de su lente, había un entendimiento tácito entre nosotros, una conexión que iba más allá de lo físico. Una tarde después de una sesión particularmente emotiva, decidimos tomar un descanso.
Nos sentamos en el suelo del estudio, rodeados de trípodes y filtros. El aire estaba impregnado de la fragancia del café que habíamos llevado. En ese momento, la risa y las miradas cómplices parecían borrar cualquier preocupación externa. ¿Te imaginas lo que dirían si supieran?, preguntó él con una sonrisa juguetona. Su tono ligero contrastaba con la gravedad de nuestra situación. Quizás no les importaría tanto como creemos, respondí, aunque sabía que eso era una ilusión. La realidad era que el mundo exterior podría ser implacable. La noche llegó rápidamente y decidimos quedarnos un poco más para revisar algunas imágenes. Mientras pasábamos las fotos juntos, una sensación de libertad me envolvía. Había algo en compartir esos momentos con el que hacía que el peso de mi vida cotidiana desapareciera. Pasamos la noche juntos, y en esa intimidad descubrí más sobre sus sueños y miedos ocultos. Hablamos sobre el futuro, sobre su deseo de viajar y capturar el mundo a través de su lente. Me contaba cómo había soñado siempre con hacer exposiciones en lugares lejanos, pero también reveló su miedo a dejar atrás lo conocido. Mis pensamientos giraban entre su aspiración y mi propia insatisfacción. A medida que compartíamos historias, me di cuenta de cuánto anhelaba ser parte de algo más grande que mi rutina diaria. La conversación fluyó naturalmente hasta que el silencio nos envolvió nuevamente. El momento se volvió tenso cuando escuché el sonido familiar del teléfono móvil vibrando en mi bolso. Era un mensaje de mi esposo preguntando si todo estaba bien. Su preocupación era evidente incluso a través de la pantalla. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo arriesgado que era todo esto. ¿Lo vas a responder?, preguntó él, observando mi reacción con atención. No sé qué decirle, murmuré mientras luchaba entre la necesidad de ser honesta y el deseo de proteger nuestra burbuja secreta. Finalmente decidí ignorar el mensaje por un rato más. Necesitaba aferrarme a este instante antes de enfrentar la realidad nuevamente. Pasaron los días y mis encuentros con él continuaron en secreto, pero cada vez era más difícil mantener las apariencias ante mi esposo. Noté cómo sus miradas se volvían más escrutadoras. Había algo en su actitud que indicaba que sospechaba algo extraño en mí. Una noche durante la cena, su voz sonó firme cuando dijo: «He notado que has estado distante últimamente». Su mirada penetrante me hizo sentir como si estuviera siendo desnudada ante él. Cada palabra resonaba con una verdad incómoda. «No estoy distante», respondí rápidamente, tratando de mantener un tono casual mientras sentía cómo la culpa comenzaba a consumir mis pensamientos. Es diferente», insistió él, dejando caer el tenedor sobre el plato sin quererlo. La tensión llenó la habitación mientras yo buscaba las palabras adecuadas para calmar sus inquietudes sin revelar nada. La presión aumentó cuando decidimos asistir a un festival local ese fin de semana. Las fallas estaban cerca y todos hablaban sobre los espectáculos pirotécnicos y las esculturas coloridas por toda Valencia. Sabía que sería difícil mantenerme tranquila rodeada de gente conocida mientras fingía normalidad. Cuando llegamos al festival, la multitud vibrante parecía desdibujar mis preocupaciones momentáneamente. Las luces brillantes iluminaban nuestras caras mientras disfrutábamos del ambiente festivo. Sin embargo, cada risa compartida era seguida por un recordatorio interno: debía tener cuidado. Mi hijastro sugirió tomar algunas fotos entre los fuegos artificiales. La idea me entusiasmó y al mismo tiempo me llenó de ansiedad al pensar en los posibles encuentros casuales con conocidos o familiares. Mientras posábamos frente a una falla impresionante cubierta de flores brillantes, sentí su mano rozar ligeramente mi brazo. Ese contacto casual encendió chispas dentro mío y provocó un torrente emocional difícil de contener. «Eres hermosa», murmuró al enfocar su cámara hacia mí. Esa simple frase resonó profundamente dentro mío. Era lo opuesto a cómo me sentía en casa, donde pasaba desapercibida día tras día. Sin embargo, esa noche no podía evitar pensar en las consecuencias potenciales si alguien nos viera juntos o escuchara nuestros susurros llenos de complicidad bajo los fuegos artificiales resplandecientes. La culpa comenzó a asfixiarme nuevamente. ¿Qué estaba haciendo? A medida que avanzaban las festividades y las luces iluminaban nuestro camino hacia casa, sentí un nudo creciente en mi estómago sobre lo inevitable. ¿Qué sucedería si todo esto salía a la luz? Mis pensamientos eran interrumpidos por otro mensaje entrante. Esta vez era una llamada perdida seguida por un mensaje corto: «Necesitamos hablar».
Era mi esposo nuevamente. El resto del camino estuvo lleno de silencios incómodos mientras tratábamos ambos de procesar lo sucedido durante la noche festiva. Al llegar a casa, no pude evitar mirar hacia atrás hacia él antes de entrar al interior. Había tanto sin decir entre nosotros, pero también tanto riesgo escondido detrás cada mirada furtiva compartida. La tensión continuó creciendo hasta llegar al punto crítico donde sabía que no podría sostener esta doble vida mucho más tiempo sin consecuencias graves para todos nosotros involucrados. La mañana siguiente el aire en casa era pesado. Mi corazón latía con fuerza, recordando cada instante de la noche anterior. Las risas y susurros aún resonaban en mi mente, pero la realidad me golpeó con fuerza al ver a mi esposo sentado en la mesa del desayuno, absorto en su periódico como si nada hubiera cambiado. La rutina se había apoderado de nosotros, y yo me sentía atrapada entre dos mundos que se volvían cada vez más distantes. Mientras tomaba un sorbo de café, mi mente vagaba hacia las palabras de mi hijastro. ¿Por qué no podemos ser más abiertos? Su propuesta retumbaba en mis pensamientos. La idea de dejar al descubierto nuestra conexión me aterraba, pero también me intrigaba. ¿Qué pasaría si nos atreviéramos a cruzar esa línea? Pero el miedo a perderlo todo siempre estaba presente, como una sombra acechante. El día avanzó lentamente. Decidí salir a caminar por las calles de Valencia, buscando un respiro entre la multitud. El bullicio del mercado y el aroma de las tapas me envolvieron, pero no lograron disipar la inquietud que anidaba en mi pecho. Cada rincón de la ciudad parecía recordarme los momentos compartidos en el estudio de fotografía, donde las luces y sombras creaban un mundo solo para nosotros. Al regresar a casa, encontré a un viejo amigo de mi esposo sentado en el salón. Su presencia era inesperada y perturbadora. La risa y los recuerdos compartidos llenaron el espacio mientras yo trataba de mantener una fachada tranquila. Sin embargo, cada palabra intercambiada se sentía como una trampa que amenazaba con desvelar lo que ocultábamos. ¿Cómo te va con tus proyectos de fotografía?, preguntó él casualmente sin saber lo que realmente significaban para mí esas sesiones. Mi hijastro había capturado más que imágenes, había capturado partes de mí que creía perdidas para siempre. Bien, muy bien, respondí con una sonrisa forzada. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Las horas pasaron entre anécdotas y risas superficiales. Pero mientras hablábamos, no podía evitar pensar en cómo esa visita podría complicar aún más nuestra situación. La tensión crecía dentro de mí como una ola imparable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el amigo se despidió y salió por la puerta. Al cerrar tras él, sentí un alivio momentáneo seguido por un nuevo torrente de ansiedad. La puerta se cerró tras él como si también cerrara cualquier posibilidad de escapar del secreto que compartíamos. Busqué a mi hijastro en su estudio esa tarde, necesitaba hablar con él sobre lo sucedido y sobre sus ideas arriesgadas. Al entrar al lugar donde tantas veces habíamos creado juntos, vi sus fotografías colgadas en las paredes, imágenes llenas de vida y emociones crudas que parecían gritar verdades ocultas. «¿Estás aquí?», llamé suavemente. Él apareció desde detrás de una cortina oscura con una cámara colgada al cuello y una expresión seria en su rostro. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. Me senté frente a él mientras comenzábamos a discutir sobre nuestras opciones, cada palabra parecía pesar toneladas sobre mis hombros. «No podemos seguir así», afirmó él finalmente rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba. «Lo sé», respondí casi inaudiblemente. «Podríamos ser honestos», sugirió nuevamente con un brillo desafiante en sus ojos. «No tenemos que esconderlo más». La idea resonó profundamente dentro de mí, sin embargo, también sabía lo peligroso que sería dar ese paso hacia lo desconocido. Las consecuencias podrían ser devastadoras tanto para mí como para él. «¿Y si todo se desmorona, estás dispuesto a arriesgarlo todo?», cuestioné con voz temblorosa. Antes que pudiera responderme, escuchamos ruidos provenientes del pasillo, pasos apresurados acercándose rápidamente hacia nosotros. Mi corazón se detuvo al reconocer la voz familiar de mi esposo hablando con alguien más. «¿Qué hacemos?», pregunté casi desesperada mientras mirábamos hacia la puerta cerrada del estudio. «No sé, quizás deberíamos salir»,
empezó él antes de ser interrumpido por el sonido del timbre sonando insistentemente desde fuera. El pánico comenzó a apoderarse de mí, sabía que no podíamos ser descubiertos así tan fácilmente. Pero antes que pudiera formular otra idea o planear nuestra salida discreta, escuchamos la puerta abrirse lentamente y luego unos pasos firmes entrando al estudio sin previo aviso. Mi esposo apareció en el umbral justo cuando estábamos atrapados entre las sombras del secreto y la luz inminente del descubrimiento. Su mirada pasó rápidamente entre nosotros dos antes de detenerse en mí, su expresión era confusa pero cargada de preguntas no formuladas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó finalmente con un tono grave que resonó como un eco ominoso dentro del pequeño espacio donde nos encontrábamos atrapados. La tensión era palpable, cada segundo parecía extenderse infinitamente mientras yo buscaba palabras adecuadas para explicar lo inexplicable o justificar lo injustificable ante su mirada inquisitiva e incrédula. «No es lo que parece», intenté comenzar a decir antes de sentir cómo mi voz se apagaba frente al peso abrumador del momento presente y todas las decisiones tomadas previamente comenzaban a desmoronarse ante mis ojos atónitos. El tiempo se detuvo mientras la verdad flotaba entre nosotros como una nube oscura lista para estallar, sabía que nada volvería a ser igual después de este instante decisivo donde todo podría cambiar irrevocablemente. La luz del estudio se filtraba a través de las ventanas, creando patrones en el suelo que parecían bailar al ritmo de mis pensamientos. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, como si el aire mismo supiera lo que estaba en juego. Mi hijastro miraba a través de la cámara, su expresión seria y concentrada. Había una conexión entre nosotros, pero ahora se sentía más frágil que nunca. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó su voz apenas un susurro. En ese momento, las palabras se atascaban en mi garganta. Las decisiones que había tomado parecían pesar más que nunca. La idea de perderlo me aterrorizaba, pero también lo hacía la posibilidad de volver a la monotonía de mi vida anterior. «No lo sé», respondí finalmente sintiéndome pequeña y vulnerable. «No sé qué quiero». La verdad era que había comenzado a disfrutar de la atención que él me brindaba, algo que había estado ausente en mi matrimonio durante tanto tiempo. Pero al mismo tiempo el eco de la culpa resonaba en mi mente. Él bajó la cámara y se acercó un poco más. «Mi madre no tiene idea de lo que está pasando», dijo con un tono sombrío. «Si esto sale mal». No necesitaba terminar la frase, ambos sabíamos las consecuencias. La presión social y las expectativas familiares pesaban sobre mí como una losa. Había momentos en los que deseaba gritarle al mundo lo que sentía, pero el miedo al juicio me mantenía callada. Pensar en cómo reaccionaría mi esposo si descubriera nuestra relación secreta era aterrador. Mientras tanto, noté un cambio sutil en mi esposo. Había comenzado a prestarme más atención desde aquella noche en la que todo se volvió confuso y complicado. Me traía flores sin motivo aparente y trataba de hacer planes juntos. Era como si estuviera intentando recuperar algo perdido entre nosotros. ¿Por qué ahora?, me pregunté a mí misma mientras observaba su esfuerzo por acercarse a mí nuevamente. Tal vez había sido consciente de mi distancia emocional o quizás simplemente quería evitar cualquier conflicto después del encuentro con su amigo. Las imágenes del estudio comenzaron a mezclarse con mis pensamientos sobre él y su cambio repentino. ¿Era posible que estuviera haciendo un esfuerzo genuino? O tal vez todo formaba parte de un intento desesperado por mantenerme alejada del abismo hacia el cual nos dirigíamos. El timbre del teléfono rompió mis reflexiones profundas y me hizo saltar del susto. Era él, mi hijastro, quien recibió una oferta para trabajar fuera de Valencia por varios meses. La noticia cayó sobre mí como un balde de agua fría, toda nuestra historia secreta pendía ahora de un hilo. ¿Vas a aceptarlo?, le pregunté con una mezcla de esperanza y temor en mi voz. «Es una gran oportunidad», respondió con seriedad. «Pero no sé si puedo irme sin aclarar esto entre nosotros». Sus ojos buscaban los míos, tratando de encontrar respuestas donde yo misma no las tenía. La idea de perderlo me llenaba de angustia, sin embargo, también comenzaba a darme cuenta de lo frágil que era nuestra conexión frente a la realidad externa que nos rodeaba. Las expectativas sociales seguían acechando desde las sombras, listas para devorarnos si no teníamos cuidado.
¿Y si decidimos ser honestos, con nuestras familias, con nosotros mismos? Sugerí casi sin pensar. Era una propuesta arriesgada pero tentadora. Él frunció el ceño ante mis palabras y dio un paso atrás como si hubiera tocado algo prohibido. No puedes estar hablando en serio, dijo con incredulidad. Eso podría destruirlo todo. La verdad era que cada vez me costaba más cargar con el peso del secreto entre nosotros. A veces deseaba tener el valor suficiente para gritarlo al mundo entero, otras veces temía esa misma libertad porque sabía lo que podría costarme. Nadie tiene por qué enterarse, insistí casi suplicando mientras buscaba su mirada nuevamente, pero ya había algo diferente en él, incertidumbre mezclada con deseo. En ese instante crucial comprendí que nuestras vidas estaban entrelazadas por hilos invisibles pero fuertes, ambos sabíamos lo arriesgado e inusual de nuestra relación secreta, pero también entendíamos la urgencia detrás del deseo humano por ser vistos y valorados. Sin embargo, mientras debatíamos nuestras opciones y deseos ocultos, otra realidad comenzó a asomarse. ¿Qué pasaría si todo cambiara drásticamente? La vida podía ser cruel e impredecible, quizás ya estaba comenzando a mostrarnos sus garras afiladas. Los días siguientes fueron confusos, cada sesión fotográfica se convirtió en un campo minado emocional donde cada sonrisa escondía una pregunta sin respuesta: ¿qué haríamos cuando llegara el momento decisivo? Mientras tanto, los esfuerzos renovados de mi esposo seguían siendo un recordatorio constante del amor perdido entre nosotros y las promesas rotas. Cada vez que entrábamos al estudio juntos sentía cómo crecía la tensión entre nosotros dos, las risas compartidas se mezclaban con miradas furtivas llenas de significado oculto. Nos convertimos en expertos en mantener las apariencias mientras nuestros corazones palpitaban descontrolados bajo la superficie tranquila. Una tarde gris, mientras revisábamos algunas fotografías recientes, imágenes capturadas donde sonrisas genuinas brillaban, sentí como mis miedos comenzaban a tomar forma tangible nuevamente cuando él mencionó su oferta laboral. Es solo temporal. Mis pensamientos giraban alrededor del futuro incierto. ¿Podría soportar perderlo? Pero entonces recordé los esfuerzos renovados de mi esposo para reconectar conmigo. Tal vez había una segunda oportunidad esperándome allí también. O quizás todo esto era solo una ilusión creada por mis deseos reprimidos durante años. A medida que caía la noche sobre Valencia y las luces comenzaban a encenderse por toda la ciudad como estrellas terrenales iluminando nuestro camino oscuro hacia lo desconocido, comprendí algo vital: cualquiera fuera la decisión final, si quedarme o marcharme, tendría consecuencias irreversibles para todos nosotros involucrados. Así fue como llegué al punto crítico donde debía elegir entre seguir adelante con esta relación prohibida o enfrentar mis propios demonios internos junto a alguien dispuesto a luchar por mí. Aunque esa lucha pudiera significar renunciar al único refugio emocional seguro conocido hasta ahora, el abrazo familiar creado tras años compartidos junto a quien alguna vez amé profundamente aunque hoy pareciera distante e inalcanzable. El destino aguardaba ansioso mientras yo permanecía atrapada entre dos mundos opuestos. La presión se hacía cada vez más intensa. Mi esposo, con su mirada inquisitiva, me había lanzado un ultimátum que no podía ignorar. ¿Qué está pasando contigo? Te siento distante, me había dicho una tarde mientras cenábamos en silencio. El peso de sus palabras resonaba en mi mente como un eco interminable. La verdad era que yo estaba atrapada en un torbellino de emociones que me desbordaba. La relación con mi hijastro había crecido como una planta silvestre en medio de un jardín descuidado. Era hermosa y peligrosa a la vez. En nuestras sesiones de fotos, él capturaba no solo mi imagen, sino también la esencia de mi soledad y mis anhelos ocultos. Su mirada a través del lente me hacía sentir vista de una manera que no experimentaba desde hacía años. Una tarde en el estudio, él rompió el silencio que nos envolvía. No puedo seguir así, dijo, su voz temblando ligeramente. No puedo ignorar lo que siento por ti. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una ola rompiendo contra las rocas. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso estaba dispuesto a arriesgarlo todo por nosotros? Pero esto es complicado, respondí, sintiendo como la culpa se aferraba a mí como una sombra. La idea de dejar atrás todo lo que conocía me aterrorizaba. Lo sé, contestó él, acercándose un poco más. Pero no quiero seguir escondiéndome.
En ese instante comprendí que ambos estábamos atrapados en un laberinto emocional del cual no sabíamos si podríamos salir. Las luces del estudio brillaban intensamente mientras él ajustaba la cámara. La atmósfera se tornó pesada con el peso de nuestras confesiones y miedos compartidos. Mis pensamientos volaban entre el deber y el deseo, entre la lealtad y la pasión. De repente sentí una oleada de determinación atravesar mi cuerpo. Necesito tiempo para pensar, murmuré con sinceridad. No era suficiente decirle que estaba confundida, necesitaba encontrar claridad en medio del caos. Esa noche volví a casa sintiéndome como si llevara dos mundos sobre mis hombros, el hogar familiar y el secreto vibrante que había comenzado a florecer en el estudio de fotografía. Mi esposo estaba sentado en la sala cuando entré, sus ojos seguían cada uno de mis movimientos con un aire preocupado. ¿Todo bien?, preguntó sin apartar la mirada. Sí, respondí rápidamente aunque sabía que mi tono no era convincente. Te noto diferente, insistió él, su voz llena de inquietud. Aquel intercambio se convirtió en un juego peligroso, cada palabra era una jugada estratégica en un tablero donde todos los movimientos podían resultar fatales para mí o para nosotros. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada vez que veía a mi hijastro sentía cómo crecía la tensión entre nosotros, era como si estuviera caminando sobre cristales rotos, consciente del peligro pero incapaz de retroceder. En una sesión posterior, él me miró profundamente a los ojos y dijo, no puedo seguir ocultando lo que siento. Sus palabras resonaron dentro de mí como campanas al atardecer, eran hermosas pero también dolorosas. No estoy lista para esto, respondí con sinceridad mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Pero yo sí, replicó con fervor. No quiero perderte. Esa declaración fue como fuego en mis venas, encendió algo dentro de mí pero también avivó mis temores más profundos. ¿Era posible amar sin destruir todo lo demás? El tiempo avanzaba implacable y cada día parecía acercarme más a una decisión inevitable. Sabía que tenía que hablar con mi esposo antes de perderme por completo en esta nueva realidad que había creado junto a su hijo. Una noche decidí dar el paso. Sentados frente a frente en la mesa del comedor, respiré hondo antes de hablar, necesito ser honesta contigo. Su expresión cambió instantáneamente, la preocupación se transformó en alerta máxima. ¿De qué hablas?, preguntó mientras sus ojos buscaban los míos por respuestas claras y concretas. Me siento sola. He estado buscando algo fuera del matrimonio, confesé finalmente, sintiendo como las palabras salían como si fueran parte de un torrente reprimido durante demasiado tiempo. Su reacción fue instantánea, su rostro palideció y las líneas de su frente se marcaron con intensidad. ¿Con quién?, preguntó casi al borde del pánico. No puedo decírtelo todo ahora mismo, respondí mientras sentía como el miedo se apoderaba lentamente del ambiente entre nosotros. El silencio llenó la habitación como una nube oscura e impenetrable, ambos sabíamos que nada volvería a ser igual después de esa conversación. La incertidumbre flotaba entre nosotros como humo denso e incontrolable. Los días siguientes fueron difíciles, las miradas furtivas y los silencios pesados eran constantes recordatorios del abismo emocional al cual nos habíamos acercado peligrosamente. A pesar del temor latente por lo desconocido, sabía que había tomado una decisión crucial al abrirme ante él sobre mis sentimientos más profundos. Sin embargo, esa revelación trajo consigo consecuencias inesperadas. Mi esposo comenzó a cambiar su comportamiento hacia mí, parecía más atento y preocupado por nuestra relación. Pero esa atención también despertó viejos resentimientos y dudas acerca de lo que realmente quería para mi futuro. Mientras tanto, las conversaciones con mi hijastro continuaban llenas de tensión y emoción reprimida. Cada encuentro se volvía más complicado debido al dilema creciente sobre qué camino tomar adelante juntos o separados. Un día después de una sesión particularmente intensa donde capturamos imágenes llenas de significado e intimidad compartida, una mezcla perfecta entre luz y sombra, él tomó mi mano suavemente. No quiero perderte, repitió una vez más mientras sus ojos brillaban intensamente bajo las luces del estudio. Pero tengo miedo, murmuré casi sin poder contenerme ante esa realidad tan cruda e inminente. ¿Qué pasaría si tomábamos decisiones equivocadas? ¿Y si todo lo construido hasta ahora se desmoronara? En ese momento entendí algo profundo.
Todos estábamos buscando respuestas sobre quiénes éramos realmente dentro del laberinto emocional donde nos habíamos perdido sin quererlo. Y aunque deseábamos encontrar nuestro camino juntos hacia algo nuevo e incierto, había demasiados riesgos implicados para cada uno involucrado. La vida continuaría avanzando inexorablemente mientras yo permanecía atrapada entre dos mundos irreconciliables. La mañana llegó con un aire fresco que prometía cambios. La luz del sol se filtraba a través de la ventana de la cocina, iluminando los restos de un desayuno que había sido más silencioso de lo habitual. Mi esposo, absorto en su periódico, parecía ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior. Había tomado la decisión de hablarle sobre mi infelicidad, un paso que me aterraba y al mismo tiempo me llenaba de esperanza. Mientras preparaba el café, recordé las noches pasadas en el estudio de fotografía. Las risas compartidas, las miradas cómplices. En esos momentos sentía que podía ser yo misma, sin máscaras ni expectativas. Pero ahora, esa conexión se tornaba en un peso sobre mis hombros. La idea de perderlo todo me llenaba de pánico. ¿Te gustaría ir a las fallas este año?, preguntó él sin levantar la vista del periódico. Su voz sonó distante como si hablara con alguien más. No estoy segura, respondí, sintiendo como cada palabra era una carga. Hay cosas que necesitamos discutir. Finalmente él dejó el periódico a un lado y me miró con curiosidad. ¿De qué hablas? El momento había llegado. No me siento bien en nuestra relación, dije con firmeza. Siento que he estado viviendo una vida que no es la mía. Su expresión cambió sutilmente, pero no había sorpresa en sus ojos, solo una aceptación resignada. Siempre ha sido así, murmuró. Las palabras se deslizaron entre nosotros como un eco vacío. Sentí como el aire se volvía denso y pesado mientras esperaba su respuesta. ¿Y qué quieres hacer al respecto?, preguntó finalmente. Quiero ser honesta contigo, respondí sintiéndome vulnerable pero decidida. He estado viendo a alguien, ¿no es lo que piensas? ¿A quién?, inquirió él, su tono ahora más agudo. No puedo decirlo, contesté rápidamente. La verdad era demasiado complicada para explicarla en ese instante. Un silencio incómodo llenó la habitación mientras él procesaba mis palabras. Su mirada se volvió distante nuevamente, podía ver cómo su mente viajaba a lugares oscuros. Al salir de casa para tomar aire fresco, decidí visitar una cafetería local donde solía ir a reflexionar. El aroma del café recién hecho me envolvió mientras buscaba un rincón tranquilo para pensar. Me senté junto a una ventana y observé el bullicio fuera, familias riendo, parejas caminando cogidas de la mano y grupos de amigos disfrutando del día. La vida continuaba para todos ellos mientras yo estaba atrapada en mi propio laberinto emocional. ¿Era posible encontrar una salida? ¿Había realmente caminos abiertos ante mí? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, mi mente regresó a mi hijastro y nuestras sesiones fotográficas juntos. Habíamos creado algo hermoso entre nosotros, cada imagen capturaba no solo su talento sino también nuestra conexión única e innegable. Al salir del café, decidí llamarlo y proponerle vernos esa tarde en el estudio nuevamente. Necesitaba hablar con él sobre lo que había sucedido y cómo podría afectarnos a ambos. Él respondió rápidamente, claro, estaré allí. Su tono era ligero pero había algo más profundo detrás de esas palabras, quizás también esperaba respuestas sobre nuestro futuro incierto. Cuando llegué al estudio, la atmósfera era diferente, las luces estaban apagadas y solo quedaban algunas sombras proyectadas por los rayos del sol que entraban por las ventanas abiertas. Me senté frente al fondo blanco donde tantas imágenes habían cobrado vida entre nosotros. Él llegó poco después con su cámara colgada al cuello y una sonrisa nerviosa dibujada en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó mientras se acercaba lentamente. Necesitamos hablar, le dije directamente sin rodeos. Se sentó frente a mí y asintió con seriedad, sabía que este momento era crucial para ambos. Lo sé, admitió finalmente tras unos segundos de silencio incómodo. He estado pensando mucho sobre nosotros. Las palabras flotaron entre nosotros como si estuvieran cargadas de electricidad estática. Ambos éramos conscientes del riesgo involucrado en continuar esta relación secreta.
Mi madre ha comenzado a sospechar algo, continuó él con voz baja pero firme. No puedo seguir ocultándolo por mucho tiempo. La preocupación se apoderó de mí al escuchar eso. No quería causar más dolor ni complicaciones innecesarias en sus vidas ya frágiles por nuestra conexión prohibida. ¿Y qué propones hacer?, pregunté sintiendo como cada palabra pesaba más que antes. No lo sé, respondió él con sinceridad desgarradora mientras miraba hacia abajo como si buscara respuestas dentro del suelo del estudio. La incertidumbre nos envolvía por completo cuando decidimos comenzar una sesión fotográfica improvisada para distraernos de la tensión palpable en el aire. Mientras posábamos ante la cámara, nuestros rostros reflejaban emociones contradictorias, alegría momentánea mezclada con tristeza profunda por lo inevitable que estaba ocurriendo entre nosotros dos. En medio de esas tomas espontáneas y risas nerviosas surgió un impulso casi incontrolable. Nuestros labios se encontraron nuevamente como si fueran imanes irresistibles atraídos uno hacia el otro sin poder evitarlo. El instante fue fugaz pero intenso, nos miramos sorprendidos por lo que acabábamos de hacer mientras las sombras danzaban alrededor nuestro en aquel espacio cargado de historias compartidas. Pero entonces sonó el timbre del teléfono móvil que tenía olvidado sobre la mesa del estudio. Era un mensaje inesperado, de mi esposo, que desató todas mis alarmas internas. Volveré pronto a casa. El corazón me dio un vuelco instantáneo ante esa noticia. Todo lo construido entre nosotros podría desmoronarse en cuestión de minutos.